Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
idioma de México. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más en una reunión de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Pablo Estela, médico residente de tercer año del Hospital Regional 1 de Charo en Morelia, Michoacán, porque vamos a hablar del tema de control de hipertensión en hemorragia cerebral. Hablando estadísticamente, pues bueno, el ictus es una entidad nosológica cada vez más frecuente. Sabemos que de todos los ictus, entre un 15 o 20% serán por hemorragia cerebral. Y también sabemos que la mayor o la principal causa del EBC hemorrágico, el principal factor de riesgo es la hipertensión. En México tenemos un problema muy grave, que se habla de que aproximadamente 15 millones de mexicanos son hipertensos diagnosticados que llevan algún tipo de tratamiento que pueden no estar controlados, pero se sabe también que existen entre 30 y 35 millones de mexicanos que son hipertensos y que no lo saben, que no llevan un tratamiento, que no llevan un adecuado control y que esos pacientes o personas son las que se van a presentar a la sala de emergencias con un ictus. Una vez que nosotros determinamos o diagnosticamos el ictus, tenemos que ver qué etiología es, ¿no? Ya decíamos que aproximadamente el 15% suelen ser hemorrágicos y una vez que se establece el diagnóstico a través de un estudio de imagen, pues tenemos que iniciar el tratamiento, ¿no? Y para eso es importante hablar de las metas de hipertensión en la hemorragia cerebral. Yo creo que todos hemos escuchado la frase de tiempo es cerebro, pero eso también aplica para el EBC hemorrágico. ¿Cuánto tengo que bajar la TA? ¿En cuánto tiempo tengo que disminuirla? ¿Y cómo debo de evitar la hipoperfusión cerebral, ¿no? Que también es un problema que suele presentarse en estos pacientes. Para aclarar estas dudas, pues tenemos al doctor Pablo. Pablo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, igualmente. Representando a los residentes de medicina de emergencias y pues bueno, saben que la sociedad mexicana está abierta a que ustedes participen y aquí tenemos una muestra de eso, ¿no? Con el doctor Pablo. Pablo, pues un gusto para mí estar contigo en esta sesión y adelante con el tema. Muchísimas gracias, doctor. Primero, gracias al comité o a la sociedad por la invitación. Es un foro importante y esta parte de específicamente hacia los residentes, orientada a la enseñanza en los residentes, es muy importante y muy formativa y nutre los programas. Muchísimas gracias. Y aparte que tenemos nosotros el gusto de tenerlo en nuestra sede, entonces sí es una ventaja el que lo tengamos acá cerca. Sí, efectivamente, como bien lo dijo en la introducción, el evento vascular cerebral de origen hemorrágico es, aunque en menor frecuencia, es decir, como bien lo dijo al principio, hasta el 10% de todos los eventos vasculares son hemorrágicos. Ahorita vamos a ver, cuando llegamos a la epidemiología, algunos datos que dan un poquito una cifra mayor, inclusive. Dentro del contenido de esta plática vamos a empezar con un caso clínico que va a ejemplificar pues todo lo que vamos a abordar y lo que vamos a tratar. Vamos a hablar de la epidemiología, la etiología y la fisiopatología, que es pues muy importante, ya que en base a la fisiopatología vamos a ir guiando nuestras intervenciones y nuestro tratamiento. Vamos a hablar sobre el contexto clínico del paciente que vamos a estar nosotros valorando, que vamos a recibir en el servicio de emergencias y que va a tener pues un deterioro neurológico agudo, que va a tener hipertensión arterial, y vamos a ver cómo se hace este abordaje. Vamos a ver qué guías tenemos disponibles para el tratamiento, qué dice la evidencia y cuáles son las indicaciones para el control de la presión arterial, cuáles son las metas de la presión arterial y cuáles son los medicamentos recomendados. Y por último veremos situaciones especiales y daremos conclusiones en relación al tema. Bueno, empezando con un caso clínico, tenemos una mujer de 58 años, diabética, hipertensa, con obesidad grado 2 y con un peso de 60 kilogramos con mal apego a tratamiento. Ella acude al servicio de emergencias por una cefalea intensa, náusea hasta llegar a emesis y estado confusional.
de 2 horas de evolución. Al llegar con nosotros, se realiza la toma de signos vitales y una valoración inicial en donde se establece que tiene un Glasgow de 11 puntos. Obviamente esto entra del rubro del deterioro neurológico agudo y pues tenemos que estar pensando y estar iniciando, activando lo que es el código infarto. Se le determina un índice inicial de 12 puntos y se establece pues, una presión arterial de 180, 115. Se toma una glucosa capilar, la cual está en 110, como bien sabemos forma parte del código stroke. Y pues, ¿qué nos llama la atención de este caso? Que es una paciente que tuvo deterioro neurológico agudo y que está hipertensa. Como bien decíamos, aquí nuestra primera sospecha debe ser un evento vascular cerebral. ¿De qué origen? Pues no lo podemos determinar de manera inicial, o al menos con estos datos iniciales, sin un estudio de imagen. La verdad es que no existe un estudio, un signo o un dato patognomónico que nos iba a diferenciar entre un evento isquémico o un evento hemorrágico. Esta paciente pasa a realizar un estudio de imagen, que es una tomografía simple de cráneo, y pues esto es lo que vemos, ¿no? Una hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral en algunas series representa hasta el 28%, ¿no? Más del 28% del total de las incidencias de los pacientes con eventos vasculares cerebrales, e incluso puede representar hasta el 50% de las muertes. Es decir, se presenta menos que el EBC isquémico, pero tiene una mortalidad más alta. Y lo que es aún más, representa una enfermedad muy discapacitante. ¿Sí? De hecho, hasta el 50% de los DALIs debido al EBC son por los eventos vasculares hemorrágicos. ¿Qué factores de riesgo principalmente nos van a predisponer o van a predisponer a la población a tener un evento vascular cerebral hemorrágico? Pues la presión arterial sistólica elevada. La hipertensión es el principal y el más frecuente. Y como bien lo dijo el doctor, un gran porcentaje de la población padece hipertensión arterial, un gran porcentaje no tiene un apego adecuado. Y hay otros factores de riesgo como partículas ambientales, el tabaquismo, la exposición a biomasa y dieta rica en sodio o con cantidades de sodio elevados. Y también otro punto importante es que hay una incidencia mayor en países subdesarrollados y con niveles socioeconómicos bajos. Es decir, en países tercermundistas, países subdesarrollados, van a tener una mayor incidencia de hemorragias intracerebrales. Dentro de las etiologías, principalmente vamos a estar observando que se presenta en las vasculopatías de pequeños vasos o las microangiopatías. Estas pueden ser hipertensivas, en donde va a haber una afectación de las arterias perforantes profundas, o de las por depósitos de beta amiloide en la angiopatía amiloidea cerebral, en la cual se va a ver afectada la vasculatura cortical. Otras causas pueden ser causas de vasos sanguíneos grandes, como las malformaciones arteriovenosas, en donde va a haber una ruptura de estas y pues van a causar una hemorragia intracerebral también, y algunas otras patologías como el angioma cavernoso o malformaciones o anormalidades en alguna de las capas de la vasculatura cerebral que va a favorecer la formación de aneurismas y pues que a fin de cuentas van a sangrar en algún momento. Importante además recalcar, la principal causa va a ser la microangiopatía hiperprofundas. ¿Qué va a suceder cuando hay una ruptura de estos vasos y hay un sangrado? Va a haber una lesión primaria. Esta lesión se va a dar en los primeros minutos u horas
va a estar caracterizada por la ruptura vascular, va a generar un efecto de masa, esta lesión directa, y va a generar una necrosis inicial. El tejido se va a necrosar de manera inicial, adyacente en los primeros minutos, y de acuerdo a la extensión del sangrado la vamos a poder clasificar entre hemorragia intracerebral severa, es aproximadamente mayor a 30 cc, o leve o moderada, menor a cc. Aquí hay una situación muy importante que es la capacidad de expansión de los hematomas. Es decir, después de la ruptura inicial y la formación del hematoma inicial, a un 40% de los pacientes en las primeras 3 horas presentan una expansión del hematoma, y no se requiere de una expansión de gran volumen, puede ser un poco como 7 mililitros para que sea significativo y empeore el pronóstico. Por eso nosotros debemos de, en cuanto se diagnostica una hemorragia intracerebral, pues actuar de manera inmediata, ¿no? Para establecer medidas para evitar esta expansión del hematoma. Existe una lesión secundaria que va a estar causada pues por el edema perihematomal que se va a formar, la activación de vías inflamatorias por diversas vías celulares, la toxicidad por los productos de degradación de la sangre que va a estar en el hematoma, y se va a dar también una disfunción de la autorregulación con un daño en la barrera hematoencefálica también. Esta lesión secundaria ya se va a dar durante horas y días, y finalmente va a haber una etapa de reparación en donde va a haber un remodelado, va a haber gliosis, aunque puede haber todavía persistencia de la inflamación. Entonces nosotros en el departamento de emergencias vamos a intervenir en la lesión primaria y secundaria prácticamente, ¿sí? En las primeras horas, los primeros minutos es donde vamos a actuar para evitar esta expansión del hematoma. Vamos a recordar la curva de autorregulación cerebral. En esta gráfica vemos en la línea gris el rango normal en una autorregulación de una persona normal. La línea punteada roja representa la curva de autorregulación, pero cuando hay una lesión cerebral. Si ustedes se fijan, hay un acortamiento, es decir, el rango en el cual va a estar funcionando esta regulación para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral va a ser menor. Y en los pacientes que tienen hipertensión, esta curva está desplazada hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? Porque las arteriolas cerebrales van a desarrollar una adaptación estructural y funcional, y este aumento por el aumento sostenido de la presión arterial, y por consecuencia cuando haya una disminución brusca como tal, va a haber una contribución a la hipoperfusión cerebral por las arteriolas. ¿Sí? Estas ya están constreñidas, ya están remodeladas y no van a poder adaptarse de una manera lo suficientemente rápido, por lo que van a favorecer hipoperfusión cerebral. Entonces, hay que recordar entonces aquí en el mecanismo, ¿no? La curva de autorregulación está alterada por la lesión primaria, y además la curva de autorregulación está alterada por la cuestión de que tienen desplazada hacia la derecha de la curva por la hipertensión. Puede llegar un momento en el que esta disrupción se puede llegar a tal grado que se disrumpe totalmente y se pierde la capacidad de autorregulación. Esto es muy peligroso porque aquí existe un incremento de manera exponencial a medida que aumente la presión arterial o que disminuya. Es decir, hay un incremento lineal entre el aumento del flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral, y por ende la presión intracraneal, ¿no? Que es pues lo que va a llevar a nuestro paciente a tener complicaciones como herniación cerebral. Si la presión intracraneal llega a ser demasiado elevada o sube de manera súbita.
qué contexto clínico vamos a evaluar a nuestro paciente? Vamos a evaluar el tiempo de inicio de los síntomas. Como ya decíamos, las lesiones son tiempo dependientes. Entonces siempre debemos establecer cuándo fue la última vez que se fue visto bien nuestro paciente, o muchas veces el deterioro es presenciado. Si es un deterioro súbito, es una cefalea en trueno súbita presenciada por algún otro miembro de la familia o por alguna otra persona. Hay que tratar de establecer la etiología de manera inmediata. Hay que determinar si estamos ante el escenario de una emergencia hipertensiva, si se sospecha que sea origen aneurismático, etcétera. Y hay que establecer la severidad. Hay que cuantificar, hay que ver si son más de 30 cc o menos de 30 cc, de acuerdo a la medición tomográfica. Hay que indagar en el historial del paciente y determinar si estaba con anticoagulación. Esto de revertir lo voy a mencionar más adelante. Y pues hay que determinar si tiene algún factor de riesgo para el sangrado o la hemorragia intracerebral como tal. Específicamente en el caso clínico que estábamos viendo, pues bueno, es una mujer, 58 años, hemorragia intracerebral moderada, se cuantificó en menos de 30 cc de 2 horas de evolución y se clasificó como una emergencia hipertensiva, obviamente por la evidencia de daño a órgano blanco, cerebro. En la tomografía de cráneo simple, pues se observa la hemorragia intracerebral, es intraparenquimatosa aguda a nivel de ganglios basales derechos, con efecto de masa y edema, y pues bueno, sugestivo de hemorragia hipertensiva profunda. Entonces aquí nos debemos de preguntar, ¿esta paciente requiere una reducción intensiva temprana de la presión arterial? Y pues aquí la respuesta es un obvio sí, ¿no? Como bien habíamos dicho, la mayoría de estos pacientes van a estar hipertensos y esta hipertensión se va a asociar a mayor expansión del hematoma, mayor deterioro neurológico, mayor mortalidad y mayor dependencia. Entonces, sí, definitivamente esta paciente requiere una reducción intensiva temprana de la presión arterial. ¿Cómo vamos a guiar esta reducción de la presión arterial? Tenemos en 2022 las guías AHA para el manejo de la hemorragia intracerebral espontánea y en 2025 se actualizaron las guías europeas de la organización de EBC y en 2025, justo el año pasado, en las guías AHA sobre hipertensión, tratamiento de hipertensión arterial, trae un apartado que menciona o tiene algunas recomendaciones en el caso específico de hemorragia intracerebral. Y voy a mencionar también en las conclusiones este paper que me gustó mucho, que es el de código hemorragia intracerebral, ¿no? Que así como ha habido muchos avances en el código stroke para el EBC isquémico, pues de alguna manera se ha rezagado o no se le ha dado a lo mejor la misma importancia a la hemorragia intracerebral y realmente debe ser tratada dentro del mismo código como tal o tener sus puntos específicos dentro de un código específico de hemorragia intracerebral. ¿De dónde sale la evidencia para las guías y las recomendaciones que vamos a ver en cuanto al control de la presión arterial en estos casos? En 2023, Anderson et al. Hicieron un estudio comparativo, fue multicéntrico, con una muestra muy grande, en donde ellos compararon en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea de menos de 6 horas de evolución y con hipertensión en rangos entre 150 y 220 milímetros de mercurio, 2 metas. Una reducción inmediata, intensiva de la presión arterial para una meta menor a 140 milímetros de mercurio dentro de la primera hora de empezar el abordaje, comparado con una meta más permisiva, simplemente a menor a 180 milímetros de mercurio. Utilizaron antihipertensivos intravenosos, no hubo alguno en específico que utilizaron, fue variable dependiendo de cada centro, y el tiempo de intervención fue 7 días. ¿Cuál fue el resultado principal? Pues no hubo diferencias en la mortalidad,
No hubo diferencias en el deterioro neurológico ni en eventos adversos, pero sí hubo diferencia en la funcionalidad, ya que el grupo con la reducción intensiva presentó una mejoría funcional a 30 días. Este segundo estudio concluyó que la presión arterial para la meta menor a 140 en menos de una hora con antihipertensivos intravenosos era factible, era segura y mejoraba desenlaces funcionales. Posteriormente, en 2016, Qureshi et al. Hicieron otro estudio en donde ahora compararon un control un poco más intensivo todavía con un rango de meta de TA inferior todavía en pacientes con menos de 4.5 horas de inicio hipertensos, pero ahora con meta de 110 a 139 milímetros de mercurio comparado con 140 a 179. ¿Qué nos demostró? Pues la mortalidad fue similar, no hubo diferencias funcionales, pero sí hubo más eventos renales adversos en el grupo de intervención. Y esto, pues de alguna manera lo podemos explicar por esta parte que veníamos platicando sobre la curva de autorregulación cerebral y que está desplazada hacia la derecha en los pacientes hipertensos, y que estas metas de presión arterial más bajas, específicamente 110 a 139, pueden no ser metas perfusorias para estos pacientes. Entonces, muy importante esta conclusión de bajar la presión arterial a menos de 110, pues no aporta realmente un beneficio adicional, ¿no? E incluso puede aumentar eventos adversos como tal. De ahí que actualmente, ¿cuáles son los targets o las metas de presión arterial? Específicamente, estos estudios fueron realizados en pacientes con hemorragias leves a moderadas, es decir, en general menos de 30 cc de sangrado y con un rango de presión entre arterial sistólica entre 150 y 220 milímetros de mercurio. La meta recomendada es de 140 milímetros de mercurio en la primera hora con un nivel de recomendación 2B. El rango seguro es entre 130 a 150 milímetros de mercurio, también con un nivel de recomendación 2B. Perdón. En cuanto al tiempo para lograr esta meta, pues idealmente se debe iniciar las 2 horas o menos de 2 horas de que empezaron los síntomas neurológicos y, como bien lo demostraron los estudios que les mencioné, llevar a la meta en menos de 1 hora. ¿Qué no debemos de hacer? Llevar a una presión arterial sistólica menor a 130 milímetros de mercurio con un nivel de evidencia 3, ¿no? Causar daño. No debemos de buscar unas metas tan bajas. Esta reducción la debemos de realizar de manera continua y sostenida, de manera gradual y evitando picos, ya que, como bien hemos estado mencionando, la variabilidad en la presión arterial sistólica por esta autorregulación limitada que se tiene tanto por la lesión como por la hipertensión arterial pueden generar mayor daño cerebral, pueden generar específicamente mayor expansión de hematoma. ¿Cuánto tiempo vamos a estar manteniendo esta meta de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica? Es variable. Guías ESO nos recomiendan de 24 a 72 horas, específicamente con un nivel de evidencia de recomendación de expertos o consenso de expertos. Y AJA 2025 recomienda hasta 7 días, ¿sí?, de mantener este rango de 130 a 140 milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a llevar a nuestro paciente a estas metas de presión arterial? Pues utilizando antihipertensivos intravenosos. ¿Por qué antihipertensivos intravenosos? Bueno, pues que van a tener
o vamos a buscar antihipertensivos que tengan un tiempo de inicio rápido, que tengan una vida media corta, que sean de fácil titulación y vamos a poderlos administrar en infusión o en bolos. Esto nos va a permitir un mayor control sostenido de la presión arterial. Algunos grupos o en algunos hospitales o en algunos algoritmos se prefiere iniciar con infusión y evitar los bolos justamente para evitar esta variabilidad de la presión arterial. ¿Vale? Y recordemos que estamos aquí en el contexto de hemorragia, no de isquemia, ¿no? Entonces, obviamente en el isquémico sí la primera recomendación es empezar con bolos, pero en la hemorragia podemos empezar directamente con la infusión e ir titulando o con los bolos también. Y el objetivo, pues definitivamente es evitar la variabilidad. ¿Qué antihipertensivos vamos a utilizar? Los calcioantagonistas hidropiridínicos, vamos a utilizar los bloqueadores de receptores alfa y beta no selectivos o beta bloqueadores selectivos. Y voy a mencionar dilatadores, sin embargo, estos no se recomiendan. Y les voy a explicar bien por qué. Sin embargo, pues sí los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener otro medicamento disponible, ¿sí? Voy a hablarles principalmente de los beta bloqueadores, que son los que en la actualidad están de mayor acceso en la mayoría de los hospitales y en la mayoría de los institutos. Voy a hablarles del nicardipino también, que es el que se utilizó específicamente en el ATTACH 2, pero actualmente en México pues no está tan disponible y no está de tan fácil acceso. La betalol y esmolol sí lo son, y como les decía, voy a hablar de algunos vasodilatadores como la hidralazina, que definitivamente no es de primera línea. El nicardipino, pues bueno, tiene un tiempo de inicio de 5 a 10 minutos, es decir, tiene un tiempo de inicio corto, tiene una vida media corta también, su metabolismo es hepático y pues se ha utilizado como primera elección, ya que no va a tener efecto a nivel cardíaco, ¿no? No tiene ningún efecto cronotrópico ni inotrópico negativo. Y su presentación son dos, viene en ámpulas de 25 miligramos por 10 mililitros, en donde queda a una dilución de 0.1 miligramos por mililitro. O hay una presentación en Estados Unidos y otros países en donde viene a doble dilución para 0.2 miligramos por mililitro. ¿Y cómo lo vamos a administrar? Vamos a administrar por dosis hora. 5 miligramos por hora de dosis inicial con incrementos de 2.5 miligramos hasta llegar a nuestra meta. Hay una dosis máxima recomendada de 15 miligramos por hora. Y habitualmente se va a orar en 250 de solución dextrosa o de solución salina y pues obviamente pasar por bomba de infusión continua. Como les decía, no se ajusta por peso, es una dosis fija inicial de 5 miligramos por hora. Es algo de volumen, 50 mililitros hora, entonces en pacientes que están o deben estar restringidos de volumen, pues sí convendría la doble dilución. Dentro de los betabloqueadores no selectivos, tenemos principalmente el labetalol. Tiene un tiempo de inicio muy corto y una vida media de alrededor de 4 horas. Y pues bueno, ya por guías está recomendado en la emergencia hipertensiva, tanto hemorrágico como isquémico, y cuando se asocia también a síndrome coronario agudo, entre otras patologías cardíacas. Y pues obviamente por su efecto a nivel bronquial, vamos a usarlo con precaución en pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen vía aérea hiperreactiva o bloqueos, ya que puede incluso empeorar falla cardíaca. Viene en una presentación de ámpulas de 100 miligramos en 20 mililitros. En algunos países viene doble, es decir, 40 mililitros, que es a la misma dilución de 5 miligramos por mililitro, y lo vamos a indicar
cuando se utiliza un bolo inicial a 0.3 miligramos por kilogramo en bolo de 1 minuto con una dosis máxima de 20 miligramos. Es decir, prácticamente si mi paciente pesa más de 65 kilos, lo más que le voy a dar son 20 miligramos y menos de eso lo voy a ajustar el peso. Este bolo se puede repetir cada 2 a 10 minutos. Obviamente, pues es el tiempo de inicio que tiene. Y podemos iniciar la infusión igual, calculada a 0.3 microgramos por kilogramo hora, con una dosis máxima recomendada de 300 miligramos en 24 horas. Específicamente en nuestra paciente de 60 kilos, que pues ya establecimos que tiene una hemorragia intracerebral, que es moderada, que es aguda obviamente y que requiere un control intenso y temprano de la presión arterial, pues podemos utilizar la Betalol calculado a 0.3 para el peso de 60, pues le tocan 18 miligramos por vía intravenosa en un bolo de 1 minuto en una dosis única. Si decidiéramos iniciar la infusión, vamos a forarlo en 100 cc de solución salina para que quede la dilución de 1 mililitro a 1 miligramo y pues de igual manera los 18 mililitros hora. Y como les decía, esto es la indicación inicial y debemos de ir titulándolo cada 5, 10 minutos hasta que lleguemos en la primera hora a una presión arterial sistólica de 140. Dentro de los betabloqueadores selectivos tenemos el esmolol. Este tiene un tiempo de inicio muy corto, 60 segundos, y una vida media ultra corta, es decir, de 8 a 10 minutos. Y es ideal en pacientes que tienen hepatopatía o que tienen enfermedad renal, ya que su metabolismo no depende de hígado ni de riñón. Obviamente, por su efecto cronotrópico e inotrópico negativo, pues debe de usarse con mucha precaución en pacientes que tienen cardiopatías conocidas. ¿Y cómo viene su presentación? Vienen ámpulas de 100 miligramos por 10 mililitros. Y hay otra presentación que viene 2.5 gramos, es decir, 2.500 miligramos en 10 mililitros. Esta ámpula obviamente es para aforar. El ámpula que viene de 100 miligramos por 10 mililitros no se afora, se usa directo, no requiere dilución. Y también existe una presentación ya aforada de 2.500 miligramos o 2.5 gramos en 250 cc de solución salina. La dosis de carga, ¿cómo se va a indicar? 0.5 miligramos o 1 miligramo o 500 microgramos a 1.000 microgramos por kilo en un bolo de 1 minuto. Y se va a poder repetir el bolo cada 10 minutos o preferentemente, como les he estado diciendo, indicar una infusión. Vamos a empezar a 25 microgramos por kilogramo minuto y de igual manera se va a ir titulando cada 10 minutos hasta llegar a metas. La dosis máxima recomendada aquí son 300 microgramos por kilogramo minuto. ¿Cómo lo vamos a indicar? En nuestra paciente que tenemos con hemorragia intracerebral de 60 kilos, pues bueno, a 0.5 miligramos o 500 microgramos le tocarían 30 miligramos, es decir, 3 mililitros. Estas ámpulas que les comentaba de 100 en 10 ya vienen para uso directo, no se requiere una dilución. Y si indicamos la infusión, aquí sí, estas ámpulas de 2.5 gramos las vamos a forar en 250 cc de solución dextrosa al 5% y pues queda la misma dilución de 10 miligramos en 1 mililitro y vamos a empezar calculada 25 microgramos en esta paciente de 60 kilos, 9 mililitros hora de manera inicial y de igual manera vamos titulando nuestra infusión hasta llegar a una meta de 140 de presión arterial sistólica. Aquí una recomendación siempre ver qué presentación es la que tenemos, porque muchas veces
solo tenemos la presentación de 100 miligramos en 10 mililitros, y para poder realizar el equivalente de 2.5 gramos en 250 tendríamos que indicar 25 ámpulas de estas de 100 miligramos por 10 mililitros. Y obviamente no se aforan, no se diluyen, son simplemente las 25 ámpulas en una bolsita de 250 cc. Obviamente son muchísimas ámpulas las que se utilizarían, y ahí lo que se puede hacer es ir como de 5 en 5. O sea, indicas en 50 cc 500 miligramos, y pues se van preparando las ámpulas conforme se van requiriendo. Y pues no se diluye, como les decía, ni se afora. En cuanto a los vasodilatadores, principalmente tenemos la hidralazina, tiene un tiempo de inicio de 20 a 30 minutos, y en general no se recomiendan porque tienen un efecto menos predecible. Pueden causar taquicardia refleja, tienen su uso indicado y que ya está establecido en la preeclampsia o en la eclampsia. Sin embargo, no son de primera línea en la hemorragia intracerebral. Se inicia a 5 a 10 miligramos por vía intravenosa en bolo lento, y pues se va repitiendo la dosis cada 20 minutos hasta llegar a metas, que es el tiempo de inicio menos. Igual, los nitratos van a producir vasodilatación cerebral y aumento del flujo sanguíneo cerebral, pues aumento de la presión intracraneal, por lo que definitivamente no se recomiendan, y pues van a generar una respuesta vasodilatadora sin oposición, es decir, va a ser impredecible su efecto vasodilatador. Bien, tienen su indicación, como bien lo sabemos, ¿no? En la emergencia hipertensiva y edema agudo de pulmón, por ejemplo, pero en este caso no son recomendados. ¿Qué situaciones especiales tenemos? O tenemos presiones arteriales sistólicas mayores a 220. Aquí la curva de autorregulación puede estar muy desplazada. Por lo tanto, pueden requerir una titulación de la presión arterial más lenta, ¿sí? La evidencia de reducir de manera inmediata e intensa la presión arterial es menor. Y en general se recomienda evitar descensos mayores a 60 milímetros de mercurio en una hora. Es decir, aquí a lo mejor no vamos a hacer ejercicios y tratar de llevar a nuestro paciente a los 140 en la primera hora, que es nuestra meta, sino nos vamos a ir guiando más por evitar la variabilidad y descensos mayores. ¿Por qué? Porque esta curva de autorregulación está muy desplazada, y estos descensos significativos pueden generar mayor isquemia o hipoperfusión cerebral. Y vamos a llevar un descenso gradual, y pues hasta llevar a 140, 150. En los pacientes que tengan hemorragia intracerebral severa o que requiera tratamiento neuroquirúrgico, la eficacia de las metas tampoco está bien establecida. Como les mostré, todos los estudios que se hicieron fue en hemorragia intracerebral moderada. Sin embargo, pues se dan más o menos las mismas recomendaciones de presión arterial, aunque la evidencia sea un poco menor. Y en hemorragia subaracnoidea aneurismática no hay unas cifras metas exactas, pero la recomendación fuerte es evitar fluctuaciones, y es más liberal la meta. Sistólicas menores a 160 o incluso de 180, con un nivel de evidencia más bajo. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Como les decía, ya ha habido muchos avances en relación al código cerebro y lo relacionamos con el evento vascular cerebral. Sin embargo, el evento vascular cerebral hemorrágico no está tan establecido cómo es el abordaje en cuanto a la imagen. Es decir, en el isquémico simplemente se va a la tomografía, vemos que no hay sangrado, y si está dentro de rango, pues ya tenemos una opción de tratamiento, ¿no? Con el TPA entre las 4.5 horas. En el otro lado, en la hemorragia intracerebral, tenemos el control de la presión arterial,
Sin embargo, no está establecido propiamente como un código y que esté ya estandarizado, ¿sí? Sí se tienen que valorar las alteraciones hematológicas como la trombocitopenia y la anticoagulación. Sin embargo, como les menciono, no están establecidos dentro de un algoritmo fijo y que se tengan unas metas específicas, ¿no? La propuesta es tener tiempos de ingreso a tomografía, ¿no? Sus 30 minutos o menos, y empezar con el código hemorragia intracerebral y determinar hacia dos vertientes. Está la presión arterial sistólica mayor a 150, sí, control inmediato para llevarlo a 140 con rango de 130 a 150. No está presión arterial sistólica mayor a 150, verificar que no esté con anticoagulación oral. Si no lo tiene, pues las medidas de neuroprotección y evaluar en 6 a 24 horas con nueva tomografía, y si sí el paciente está con anticoagulación, pues revertir esta coagulación de manera inmediata. Y todo esto con una meta, un target de tiempo de menor a 60 minutos, ¿no? O sea, en menos de 60 minutos tener ya nuestro diagnóstico por imagen, control de la presión arterial y control de anticoagulación. ¿De dónde viene esta evidencia y a establecer este nuevo código hemorragia intracerebral? Del Interact 3. Hace 3 años realizó este estudio en donde evaluaron pacientes con hemorragia intracerebral de menos de 6 horas de inicio, pero establecieron un paquete de cuidado dentro de la primera hora que incluye justamente el control de la presión arterial a menos de 140 milímetros de mercurio, control de glucosa con un rango bien estrecho y menor de 110 a 140, un control estricto de la temperatura, evitando fiebre y llevar a 37.5 o menos, y una reversión rápida de la anticoagulación. Si hay un INR mayor a 1.5, llevarlo metas. Y todo esto dentro de la primera hora en más de 7,000 pacientes, y demostró una mejor funcionalidad a 6 meses, disminuyendo discapacidad severa, y aunque no fue estadísticamente significativa, sí hubo una tendencia a menor mortalidad. Entonces, esto realmente es la meta, establecer este cuidado, este paquete de cuidado dentro de la primera hora en estos pacientes, y la piedra angular definitivamente es presión arterial sistólica. Y pues para cerrar, podemos resumir las conclusiones en que debemos iniciar el control de la presión arterial sistólica de manera inmediata, idealmente en menos de 2 horas. Nuestra meta debe ser 140 milímetros de mercurio con un rango de seguridad entre 130 a 150 y evitar una presión arterial sistólica menor a 130. Debemos utilizar antihipertensivos intravenosos y de primera línea, calcio antagonistas y beta bloqueadores como el labetalol de primera línea. Debemos conocer qué antihipertensivos tenemos disponibles en nuestro hospital, ya que, como les mencioné, no siempre vamos a tener en todas las instituciones los mismos medicamentos, por lo que sí debemos conocer cuáles tenemos a nuestro alcance, cuáles son sus presentaciones, cuáles son sus dosis, tanto en bolo como en infusión. Obviamente estos pacientes deben de estar con una monitorización continua y debemos estar evitando fluctuaciones, ¿no? O sea, se debe indicar el antihipertensivo, la infusión, y debemos estar constantemente monitorizando los cambios. Y obviamente, ya que estemos en meta, ya se debe hacer una transición a vía oral, ¿no? Después, y que tolere el paciente la vía oral, obviamente. El tiempo, pues, no está bien establecido, como habíamos dicho. Algunos recomiendan 24 horas a 3 días o hasta 7 días de mantener estas metas. Debemos de enfocar el tratamiento al paquete de 1 hora, que incluye el control de la presión arterial, llevar la glucosa a
cifras de 110 a 140, normotermia y revertir anticoagulación. Entonces, como bien dijo el doctor Franco al principio de la plática, ¿no? El tiempo es cerebro. Y sí, definitivamente bien aplica en la hemorragia intracerebral. Gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. Excelente charla, muy clara, muy concreta para todos los residentes y para que la usemos, sobre todo, ¿no?, en nuestra práctica clínica diaria. A mí sí me gustaría puntualizar algunas cosas que suelen ser errores que cometemos frecuentemente en la sala de emergencias, ¿no? Y uno de los errores más frecuentes es tratar a todos los pacientes por igual, ¿no? Llega un paciente con un ictus, llega con hipertensión, sin saber si es un ictus hemorrágico o isquémico. Lo que hacemos es intentar llevarlo a cifras tensionales normales, ¿no? Lo cual puede ser deleterio si es que no individualizamos a los pacientes. Hablando específicamente del EBC hemorrágico, ya lo mencionabas tú en tu plática, debemos ser muy puntuales en no disminuir más de 60 milímetros de mercurio dentro de la primera hora. Si bien necesitamos un tratamiento intensivo de la hipertensión, no se recomienda bajar más de 60 milímetros de mercurio en la primera hora porque eso puede generar hipoperfusión cerebral. Ya decías también que una meta razonable en estos pacientes es lograr una TA sistólica alrededor de 140 milímetros de mercurio. 140, podrían ser 130, podrían ser 150, una media de 140, pero evitar TA sistólicas por debajo de 130, ¿no? Porque ahí sí podemos comprometer el flujo sanguíneo cerebral. Y si la tenemos por arriba de 150 mililitros de mercurio, podemos generar mayor expansión del hematoma, ¿no? Que ya bien lo decías en tu charla, ¿no? Apenas un crecimiento de 7 mililitros de volumen de hemorragia intracerebral empeora el pronóstico y incrementa la mortalidad, ¿no? Yo creo que como mensajes para llevar a casa es importante que hagamos un control temprano de la hipertensión, lo llevemos a una meta razonable de una TA sistólica de 140 y siempre individualicemos a los pacientes, ¿no? No significa que por más rápido o por más pronto que baje la hipertensión, el resultado será mejor, ¿no? Siempre tenemos que tener un equilibrio. En la hemorragia intracerebral hay que recordar que no buscamos cifras de tensión arterial perfectas, ¿no? Lo que buscamos es un equilibrio entre la perfusión cerebral y el no crecimiento del hematoma. De ahí en fuera, pues... evitar. Sí. Y evitar la variabilidad definitivamente, porque se ha asociado a expansión de hematoma y como bien lo dice, a lo mejor nuestro el primer instinto de muchos sería en cuanto ven esas cifras tensionales elevadas, llevarlo al estar normotenso, ¿no? Quererlo llevar a 120, 80. Podría ser como el primer instinto de muchos, pero realmente no. O sea, nos vamos a guiar en una meta, una reducción sostenida, una reducción gradual, y para eso nuestra mejor opción siempre van a ser los antihipertensivos intravenosos, ¿no? Vía oral o cosas hasta sublinguales que luego se quieren aplicar. Definitivamente no debemos de utilizar. Error muy frecuente, ¿no? Error muy frecuente, tal vez no en las salas de emergencias, pero sí en los consultorios externos, que detecten un paciente con descontrol de cifras de hipertensión y le ponen un medicamento, ya sea nifedipino o algún ARA2 o algún IECA sublingual y lo refieren a urgencias, ¿no? Error. No debemos de hacerlo así. Todos los descensos deben de ser controlados y siempre debemos de tener monitorizado al paciente. En esto buscamos equilibrio, ¿no? Entre no generar crecimiento del hematoma, pero tampoco generar hipoperfusión cerebral. Si alguien más tiene alguna otra duda o algún otro comentario, pues favor de hacerlo llegar a través del chat de esta sociedad. Y pues por mi parte sería todo. Doctor Pablo, un gustazo tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación, un gusto. Esperemos que más residentes participen con nosotros, que más residentes se sientan empoderados y que puedan expresar, ¿no? Decir, oiga, doctor, yo quiero dar esta plática, adelante. Nosotros somos un foro abierto y siempre tomamos en cuenta la opinión de los médicos residentes. Por nuestra parte sería todo y pues muchas gracias.
el alma de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the president of the Asian Society for Emergency Medicine and the president-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support. sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.